Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Muy buenas noches. Sean bienvenidos a Conexión Jurídica El Dominical, un nuevo espacio donde encontrarán la información más relevante del acontecer nacional e internacional. Agradeciendo como siempre su fidelidad, vayamos con el primer bloque informativo. Empezamos con lo de Betsy Chávez, que confirmó que postulará a las elecciones 2026. Vayamos primero con las declaraciones. Por favor, si producción lo puede alistar para ir desglosando poco a poco si es que en realidad es viable o no la postulación de la ex premier de Pedro Castillo, hoy en juicio por el golpe del 7 de diciembre del 2022. Allí lo va listando producción. Fue en Radio Exitosa con el periodista Nicolás Lucas. Vayamos entonces con las declaraciones, por favor, de Betsy Chávez. Formar a otras personas igual. Eso, yo creo que tenemos que trabajar para poder formar a otras personas igual y ser un buen servidor público. Pero yendo al punto, o sea, vas a participar en las próximas elecciones, esa es tu decisión. Entiendo que sí voy a participar en las próximas elecciones. Sé que el Parlamento va a buscar inhabilitarme, pero eso no va a impedir que yo postule por una sencilla razón, de que la inhabilitación afecta que el ejercicio del cargo, más no la postulación, ¿no? Entonces vamos a definir en este mes en qué partido político vamos a postular. Por supuesto, cuando va a ser dices vamos es porque representas a un colectivo. Claro, en efecto. Yo no creo. Felipe, antes de comentarle un poco en resumen de lo que se ha hablado en esta entrevista, quisiera empezar con lo último que se sabe de Betsy Chávez, que es el impedimento de salida del país que se aprobó, que fue presentado por la fiscal suprema Zoraida Ábalos. De principio, de cajón, hablando en simple cristiano, como se dice coloquialmente, ¿por qué se aprobó o qué buscó esta aprobación de pedido de impedimento de salida de Betsy Chávez? Lo que pasa es que ella tuvo una medida que venció. Luego de esto pidieron una prolongación. Eso es facultad del Ministerio Público, la puede pedir, sí, de la prisión preventiva, pero ya lo había hecho vencido los plazos. Y ella ha presentado una acción constitucional en la que el tribunal ha dicho, y ha sido certero, o sea, ha dicho, ¿sabes qué? No puedes pedir una medida sin respetar los plazos, ya se te había vencido, así que sáquenla. Y obviamente le han puesto una medida menos gravosa, como es el impedimento de salida del país, ¿no? Ahora, estoy viendo que va a postular, menciona, ¿no? Pero ahí hay varias cosas, Jersey, ¿eh? Tenemos que hablar sobre la desvinculación, si hablamos a futuro, que están proponiendo los jueces. Ir entrando entonces el tema principal, que es el tema de la postulación de Betsy Chávez. ¿Es viable la postulación al Congreso de la República? En este caso, no ha mencionado al cargo al que va a publicar, pero ¿es viable la postulación del ex premier Betsy Chávez al Congreso de la República? Sí, puede ella postular. Hasta el momento se le presume inocente porque está siendo procesada, sí, pero no tiene una sentencia firme y condenatoria. Puede postular, pero ojo, aquí hay un tema, y un tema que a mí me llama mucho la atención. La aplicación de la figura de la desvinculación que han actuado los jueces ahora en el proceso de Castillo. ¿Qué ha pasado? Y eso te lo dije en un programa anterior, ¿recuerdas? ¿Te acuerdas? 2 veces incluso te lo dije, y tú que siempre me invitas. Te dije, puede haber esta figura de la desvinculación, y eso lo tocamos nosotros en un conversatorio que Ejeput también lo ha compartido. Hicimos un conversatorio sobre el caso de Pedro Castillo, y dentro de las mentes brillantes que participaron estaba el doctor Peña Cabrera, por ejemplo, quien dijo, bueno, al parecer acá ha habido un error en la imputación, pero eso se puede, o podrían forzar esta situación, subsanarla mediante la desvinculación. ¿Y qué es la desvinculación? Es que la sala se da cuenta de que la fiscalía, en este caso lo digo, ha imputado mal, ha hecho mal su trabajo, y prácticamente lo que hacen es enmendarle la plana, ¿no? Y decir, no, este delito no va, la rebelión no va porque no ha habido alzamiento en armas, pero sí puede haber la conspiración, ¿no? Que es conspirar para generar una futura rebelión. Y para eso no necesitas el alzamiento en armas. Así que vamos a procesarlo de aquí en adelante sobre ese tema. Muy probable de que Pedro Castillo tenga una sentencia condenatoria
por el delito de conspiración, más no de rebelión. Así es. Lo curioso de esta figura es que lo hacen en la supuesta búsqueda, ¿no? De no dejar impunidad por malas actuaciones del Ministerio Público. Entonces, la lectura que yo tengo, y no creo equivocarme, es de que la sala prácticamente está preparando todo para condenarlo ya por el delito de conspiración a él y a las demás personas, probablemente. César Augusto Romero, doctor, discúlpeme que le interrumpe. César Augusto Romero, parte de la defensa técnica de Betsy Chávez, de la defensa colegiada, mencionó que esto podría tomarse como un adelanto de opinión por parte del Tribunal Especial de la Corte Suprema. ¿Es correcto esta argumentación? Es que, mira, no puede haber un adelanto porque la propia ley ya te lo faculta. O sea, mencionarlo como un adelanto, como causal de recusación de los jueces, no podría ser porque la propia ley te lo faculta. ¿Ok? Sí. Así es, así es. Pero hay que ver porque las interpretaciones que se dan sobre la desvinculación, porque la desvinculación tiene que surgir de un hecho o de una situación propia del debate en juicio. Y en este juicio se ha debatido lo mismo, que es la rebelión. Te doy un ejemplo. La desvinculación se daría si es que un imputado por tocamientos confiesa que ha violado en el juicio, no aguanta la presión, la conciencia le pesa y dice, no solo la toqué, la violé. ¿Ok? Tesis que de repente la investigación no se pudo comprobar por falta de pruebas. Entonces, ahí sí se puede hacer una desvinculación. ¿Entiendes? O sea, en este caso no hay esa figura. Se está recortando la posibilidad de realizar actos de investigación para defenderse, porque el fiscal no solo investiga los actos de investigación de cargo, sino de descargo. Entonces, la posibilidad de realizar actos de investigación para la defensa, proponer pruebas en etapa intermedia, todo eso se le está recortando. Aquí lo que me merecería es que los absuelvan por el delito de rebelión y que se inicie un nuevo proceso, porque se supone que no ha prescrito, yo creo que no ha prescrito, por la conspiración, dando la oportunidad de que exista investigación, etapa intermedia y todas las etapas de un proceso. No me parece que haya surgido propiamente de los debates el delito de conspiración, sino de un error del Ministerio Público, y ese error no la tienen por qué pagar las partes, lo tienen que pagar el Ministerio Público. Y el Código Procesal Penal menciona entre sus líneas de que el tribunal que va a sentenciar tiene que anunciar esta desvinculación delante de todas las partes para que ellos puedan tomar acciones. Ahora, para regresar, dentro de un momento volvemos al tema de Pedro Castillo como tal, para regresar al tema de Betsy Chávez. Recordemos que ella aún es congresista suspendida por todo este tema del juicio oral que se le está, que está en desarrollo. Pero el artículo 92 de la Constitución Política señala que un congresista no puede ejercer algún otro cargo público que no sea la de docente universitaria. Entonces, Betsy Chávez, obviamente, de postular, que eso no está impedido dentro de las restricciones que tiene, de postular al Congreso de la República, ella no podría tomar el puesto de congresista porque ella ya es congresista suspendida. Entonces, ¿cómo argumentar esta figura? ¿Podría ser un impedimento? Claro, en todo caso ella tendría que renunciar para poder postular, hacer su campaña, y tú como hacen todos los funcionarios, ¿no? ¿Al puesto de congresista? Tengo entendido que no se puede renunciar al puesto de congresista de la República. Habría que ver, yo creo que toda función, sobre todo en el Estado, es renunciable, declinable, ¿eh? Y ella mencionó dentro de la entrevista que tuvo en Exitosa de que posiblemente el Congreso buscaría una inhabilitación. Es decir, que ella totalmente la desvincularía de la idea de ejercer un nuevo cargo público. Ese escenario es predecible a estas alturas con los precedentes que tenemos del Congreso de la República. Yo creo que sí, En el Congreso viven una batalla por estos temas políticos, ¿no? Y ahora, no es tomar posición estas opiniones, por ejemplo, de lo que está pasando en el proceso, porque, bueno, por ejemplo, ya en tu programa la vez pasada yo estaba a favor de la amnistía de los militares y policías de la época de Sendero, cuestión que está en contra en la izquierda, pero también
Yo estoy a favor de que este proceso es un proceso mal llevado y que debe caerse. Y no se debería generar la desvinculación porque la desvinculación tiene otros presupuestos, ¿no? Entonces, eh, por ahí va el asunto, ¿no? Por ahí va el Claro, asunto. Ahora, siga, por favor. ajá, Siga. esto, ¿qué tiene que ver con el Congreso? Que claramente el Congreso va a tomar su posición mayoritaria, que es intentar, pues, de todas maneras, desplomar la posición de Bercy Chávez como congresista y también en su proceso penal, ¿no? En simple cristiano, este tema de la desvinculación, para que las personas nos puedan entender, es de que los jueces han dicho, ¿sabes qué? Fiscalía, has imputado mal. Yo o nosotros hemos visto un nuevo delito en el que realmente calcen las pruebas que están mostrándose en el juicio oral. En simples palabras, le está diciendo, fiscal, has hecho mal tu chamba de imputación porque es otro delito. ¿Es correcto? Claro, así es tal cual. Lo que nos trae la figura de la desvinculación es, me desvinculo de la imputación del Ministerio Público y yo como sala voy a proponer que se procese, y tiene la facultad de hacerlo, por otro delito. Y lo que hace es decirle a la defensa si tiene algo que presentar, que proponerse, incluso hasta pruebas, pero no en el mismo tiempo que dura un proceso penal, como te digo. O sea, se está recortando hasta la etapa de investigación donde la defensa puede realizar o solicitar investigación que lo puedan defender de ese delito. Entonces, la desvinculación tiene que surgir de un hecho o de una situación propia del debate, y en este caso el debate siempre ha sido el mismo. Nunca ha surgido la figura de conspiración propiamente dicha. Yo no he visto que hayan hablado de otra cosa, los testigos, los documentos en los que digan, pues, sí, nos reunimos 3, 4, 5 veces para conspirar, para, no sé, para atraer a las Fuerzas Armadas a nuestra posición. No, no ha surgido. Yo creo que la figura de vinculación tampoco debió utilizarse, ¿no? Este juicio, el error del Ministerio Público, nada más lo tiene que pagar el Ministerio Público. Si van a absolver a Pedro Castillo y a su gente, que lo absuelvan y eleven copias al Ministerio Público, destituyan a esos fiscales y que inicie el nuevo proceso por el tema de la conspiración. Eso es lo correcto, creo yo. Entonces, yo te lo dije desde un comienzo, habían 2 delitos, ¿no? Uno contra la tranquilidad pública y el otro por rebelión. Mal configurados. Nuestras fiscalías supremas, donde están, pues, la élite de los fiscales, los que ganan por encima de los 30.000 soles, no han sabido configurar un delito. ¿Cuál hubiese sido entonces, para usted, a criterio suyo, después de estar escuchando los asilleros que nos presenta, cuál creo que hubiese sido el mejor papel que hubiese tomado la Fiscalía al momento de imputarle un delito a Pedro Castillo? ¿Qué delito hubiese tallado exactamente con lo que hizo el 7 de diciembre del 2022? Lo que está diciendo la sala, o sea, es insostenible ya la rebelión y la sala le está enmendando la plana al Ministerio Público, porque es insostenible, por ningún lado puedes ver rebelión. Y han rematado, las defensas de estas personas han rematado trayendo juristas españoles reconocidos que los supremos citan en sus sentencias, o sea, ni siquiera para decir no los voy a escuchar, ¿no? Entonces, que les han dicho, oye, mira lo que estás haciendo, ¿no? Mira lo que estás haciendo. Entonces, por ahí va el Debió asunto. ser conspiración desde un principio. Así es, debió ser conspiración desde un principio. Mal la labor del Ministerio Público, malísima, malísima, porque puede haber una acusación principal y subsidiaria, ¿no? Pudieron poner principal rebelión, subsidiaria, pues, el tema de la conspiración, pero no lo han hecho así. Han puesto 2 delitos que no tienen, o en conjunto, pero no, han puesto 2 delitos que no calzan de ninguna manera. Betsy Chávez es, como es congresista suspendida, ella es aforada. Recordemos que ella es aforada por el momento. Entonces, ¿cómo se habría tomado en cuenta esto para abrirle este proceso penal por rebelión? ¿Se lo pausó o por ser ella congresista suspendida eso queda en stand-by, el tema del aforamiento, o ya es desaforada instantáneamente? No, a mí
Me parece que ella ya ha pasado un proceso constitucional para que le hagan el levantamiento. Es la única forma en la que hubieran Es una podido desaforada. Ajá, es una desaforada. Por ende, no habría manera de que siendo aforada se le abra este proceso. Así es, así es. Correcto. A las personas que ya se están conectando, se están sumando, estamos hablando todo el tema de Betsy Chávez, el tema de su postulación, qué tan viable es. El doctor Felipe Salas nos comenta de que al no presentar ninguna inhabilitación, ella podría francamente postular a los comicios 2026. Sin embargo, hay que tomar en cuenta que ella es congresista suspendida, entonces allí tendría que ver qué opción se toma, ¿no? Son diferentes argumentos, son la información que podemos transmitir sobre el tema. Allí cada uno ya podría presentar sus argumentos, sus opiniones dentro de la caja de comentarios que encarecidamente lo vamos a leer. Hoy se sabe que la ex premier Betsy Chávez postulará por el partido Juntos por el Perú. Sin embargo, su futuro aún es incierto, ya que no se sabe qué se determinará en su juicio oral y si el Congreso la inhabilitará de la función pública. Vayamos con el siguiente bloque informativo. Fiscal de la Nación fue citada para dar su descargo ante la Junta Nacional de Justicia. Ya se puede decir que por fin ha sido notificada la Fiscal de la Nación, Delia Espinosa, para este viernes 19 de septiembre, a las 10 de la mañana se va a llevar la audiencia, en donde la Fiscal de la Nación va a tener que presentar sus descargos ante este proceso disciplinario que se le está abriendo por el presunto desacato de la resolución que ordenaba la reposición de la fiscal Patricia Benavides dentro del Ministerio Público. Son 10 los minutos que va a tener, dice el informe, para presentar todos sus alegatos. Renzo, ¿cómo lo ves? Bueno, para empezar, dentro de los que no nos manejamos, dentro de los que no se manejan en el mundo de derecho, no se sorprendan por ver 10 minutos. Uno piensa, wow, qué poco tiempo para defenderse. La verdad, la gran mayoría de este proceso es por escrito y tiene derecho a presentar sus alegatos por escrito. La idea de la oralidad es complementar tu defensa por escrito y resaltar de manera oral lo más importante, sin necesidad de entrar a minuciosos detalles, porque eso está, repito, por escrito. Ahora, dejando ese temita de lado, no sabemos si los cuestionamientos que en un primer comunicado hizo Delia Espinosa, en una primera entrevista que hizo Delia Espinosa, en relación a cuestionamientos de forma, antes de que se le sea notificado, sobre este informe que había hecho Cabrera Vega, la vicepresidenta de la JNJ, en relación al procedimiento, procedimiento inmediato administrativo sancionador que el TC ya había excluido, pero que aparentemente igual se lo querían imponer a ella. No sabemos si ha habido un pronunciamiento sobre eso o no, supongo que lo sabremos más adelante. Me gustaría saber si es que esto se va... No, creo que sí es público, ¿no? Sí es público. Sí va a ser público. Sí va a ser público, Lo vas a transmitir, obviamente. Cierto, ahí me estaba olvidando que sí me lo habían comentado, pero siempre tenía esa duda porque a veces los procedimientos administrativos son privados, a veces. Pero bueno, esto por supuesto tiene que ser público. Ahora, tenemos lo mismo de siempre. Yo, sinceramente, sin ánimo de inclinar la balanza hacia ni uno ni otro lado, pero yo sinceramente creo que la van a querer sancionar porque yo pronostiqué hace tiempo de que la JNJ en su totalidad son los agraviados, son los afectados. O sea, yo afectado, porque incumpliste mi resolución, yo afectado te investigo, escucho tus descargos y al mismo tiempo decido. O sea, soy víctima y juez al mismo tiempo. Yo siento que la sola estructura en la cual se va a dar esta audiencia, para mí no refleja imparcialidad. Tendría que ser, en todo caso, juzgada por una especie de, digamos, comisión ad hoc. Una comisión que no sean con estos miembros que fueron los afectados, repito, por otros miembros temporales, suplentes, en el término que se quiera utilizar, y que ellos, ya de una manera mucho más imparcial, decidan si merece o no ser suspendida. En mi humilde opinión, ese sesgo de parcialidad que hay ahorita en la JNJ va a hacer que en esta primera instancia sea suspendida. Y que probablemente la verdadera lucha, la lucha imparcial, se vaya a dar en una posible segunda instancia. Que ahí sí lo reconozco, me gano un poquito la ignorancia porque no sé cómo funcionan las impugnaciones ante la JNJ.
Desde que ha aparecido esta institución, la forma en que funcionan los procedimientos administrativos han variado bastante. Hemos visto que se ha metido el Tribunal Constitucional para declarar la inconstitucionalidad incluso de uno de sus procedimientos. Así que ahí, repito, me gana un poco la ignorancia, no sé cómo funcionará la impugnación, pero es un derecho constitucional, así que sé que tiene derecho a apelar. Y reitero, la verdadera lucha va a estar en una segunda instancia, no en la primera. Hay algunos que dicen que como la Junta Nacional de Justicia es la institución encargada de reponer, destituir, designar quiénes son los jueces y fiscales, dicen que ellos tienen la competencia de suspender a la fiscal de la Nación. Y hasta esa parte está correcto. Pero ahora, el ser juez y parte, ahí cambia la figura desde tu postura. Sí, claro. Desde mi postura, ellos son los afectados por el desacato, el presunto desacato de Delia. Y digo ellos los afectados porque claramente Patricia Benavides también ha sido afectada, pero también estás afectando a quien dio la orden que desacataste. Así que desde mi humilde opinión, ellos son agraviados, ellos son afectados y al mismo tiempo la van a juzgar. Y de por sí ya podría hablarse del rompimiento de del principio de parcialidad. Claro. Es correcto. Pero vayamos a ver un poco de los argumentos que ha presentado la fiscal de la Nación. Vayamos primero con declaraciones que tuvo en una entrevista en RPP, donde ella presentaba o transparentaba, comunicaba con la periodista Mávila Huertas los presuntos alegatos que presentó para evidenciar de que no se trataría de un desacato, sino que la Junta Nacional de Justicia habría incurrido en competencias que no lo competen, valgan redundancias, y no tendrían la facultad de decidir quién va o no a tomar el puesto, la titularidad de fiscal de la Nación dentro del Ministerio Público. A ver si producción por allí me ayuda, por favor, con las primeras declaraciones. Acá, mientras producción lo ponen, acá hay un comentario interesante de Ruth Rivas. Pienso que la agraviada es la decencia. La decencia, el sistema democrático de derecho, la legalidad. Tantos agraviados que hay aquí en esta situación, la verdad. Y ahí tenemos ya sus comentarios. A ver, producción, tenemos audio. Es interesante ese debate sobre si se podía o no se podía reponer, si la Junta Nacional de Justicia tenía o no tenía la competencia. Porque claramente la postura... Yo siento que deben haber dos puntos de defensa importantes. Primer punto de defensa, en relación a la reposición en el cargo de fiscal de la Nación. Segundo punto de defensa, la reposición en el cargo de fiscal supremo. Sobre el primer punto, ¿por qué no la repuse como fiscal de la Nación? Creo yo, una tesis para la doctora Delia Espinosa. No lo repuse porque ustedes no eran competentes para ordenar eso. Resumido, así de simple. Ustedes ordenaron algo, pero no podían hacerlo. Base constitucional. Exacto. Segunda postura, segundo argumento. Entonces, ¿por qué te dilataste para ordenarla como fiscal supremo? Bueno, me demoré por los argumentos que ya antes hemos repetido a lo largo de semanas. Que bueno, son los argumentos que ha dicho. No pongo las manos al fuego de que sean ciertos, pero se ha repetido mucho. Teníamos que ver el tema de presupuesto. Teníamos que ver en qué despachos habían investigaciones contra Patricia Benavides. ¿Para qué? Para ponerla en un despacho donde no hubiera una investigación en su propia contra. Así que eso es, en palabras del Ministerio Público, el motivo por el cual se demoró su restitución como fiscal suprema. Así que esos son dos puntos importantes que ella tiene que ver en su tesis de defensa. Obviamente, como experta de derecho, es una abogada con trayectoria y capaz, no por nada, ha llegado hasta donde está. Y va a tener seguro sus propios argumentos con un conocimiento mucho más profundo de lo que ha ocurrido. Vayamos entonces con la siguiente declaración que también tenemos para poder comentarlo un poquito. A ver, producción. Ciertamente se va a elegir, si es que se es suspendida, por supuesto, entre los fiscales supremos que hay. Tampoco es que puedan simplemente meter a alguien. No se puede. Y respetando la Constitución, tiene que ser una junta de fiscales supremos quienes decidan quién reemplazaría en el cargo. Y ella apunta a esta actuación por parte de la Junta Nacional de Justicia, de todo el tema de la suspensión, de todo el procedimiento disciplinario que se le ha abierto al Poder Ejecutivo y al Congreso de la República. Es decir, a funcionarios públicos de alto rango que están siendo investigados por Delia Espinosa. Por otro lado, también ha puesto en evidencia en su momento, en una conferencia,
a la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales y las denuncias que ellos habían apresurado y otras que habían retrasado. Entre ellas, en su contra, las que han avanzado definitivamente y la de sus aliados, como ella los llama, han sido archivados. Es más, ni se han tomado en cuenta para el debate. Ciertamente una situación que pareciera un favoritismo. ¿Por qué? Porque también ya en episodios anteriores en esta novela hemos visto una aparente alianza entre el Congreso y Patricia Benavides, lo cual hasta cierto punto se extiende a la JNJ porque la están apoyando, pues. Así que pareciera que hay estos beneficios. No tenemos forma, por supuesto, de afirmarlo, pero repito, pareciera. Lo cierto es que el día de mañana, a las 10 de la mañana, va a ser este informe oral de 10 minutos y luego pasará a voto. Los miembros de la Junta Nacional de Justicia, que son 7, pero quien hizo el informe, que es la vicepresidenta Cabrera Vega, no va a formar parte de la votación porque ella hizo el informe que ha iniciado el procedimiento administrativo, así que se va a quedar al voto de los otros 6 miembros de la Junta Nacional de Justicia. Hablamos del presidente Gino Ríos Patios, junto a los miembros Francisco Tavara Córdoba, Jaime de la Puente, Víctor Chandubí, Germán Cercovic y Cayo Galindo. Así que quedará en mano de ellos el futuro del cargo de fiscal de la nación y, bueno, ciertamente la institucionalidad del Ministerio Público. Reitero, audiencia el día viernes 19 de septiembre a las 10 de la mañana, transmitida por Ejeput. Así que los que les guste el tema, los que están pendientes de este debate, de estas controversias que existen entre estas dos instituciones importantísimas de nuestro país, pongan su alarma, agéndenlo para que pueda estar presentes y no se pierdan nada de la información, porque después de todo va a llamar mucho la atención a ver qué es lo que presenta la fiscal de la nación. Y son solo 10 minutos. Esta vez no es un juicio completo. Serán 10 minutos, que más la formalidad podría durar hasta media hora. Me recuerda también la oportunidad que tuvo Patricia Benavides también cuando fue suspendida por el anterior pleno de la Junta Nacional de Justicia. Entonces, ¿cuál será la situación? ¿Cuál será el escenario que se presente para la fiscal de la nación en un futuro? ¿Será suspendida? ¿No lo será? Vamos a ver en qué termina esta situación. La escucharemos con atención y también me parece interesante, también voy a estar al tanto, porque el día de mañana a las 8:20 de la mañana, o sea, poco menos de 2 horas antes de esta entrevista, de esta vista que tiene 10 minutos, va a tener una entrevista en vivo con Rosa María Palacios. Yo en lo personal veo bastante el programa de Rosa María Palacios, que es Sin Guión en La República, y a las 8:20 le va a entrevistar. O sea, repito, menos de 2 horas antes. Así que, ¿qué dirá antes de su audiencia con Rosa María? Que recordemos, también es abogada, es bastante crítica, siempre tiene preguntas muy puntuales, siempre es bastante incisiva, bastante crítica del gobierno también en general. Le prestaré atención a ver qué es lo que dice y luego pasaré a ver qué es lo que dirá también ahí en su audiencia a las 10 de la mañana. Me imagino que tocarán el punto de su futuro dentro del Ministerio Público y de todo este proceso que se le está abriendo. Es muy posible. Como se sabe, la fiscal de la Nación no hizo presencia en la citación de la Junta Nacional de Justicia. Horas después hizo un pronunciamiento declarando que esta suspensión se debe a que no se sometió a los grupos de poder, prácticamente despidiéndose del Ministerio Público. Vayamos con el siguiente bloque informativo. Santibáñez pidió favores a Premier Arana por uno de sus clientes. Bien, para entender este tema tenemos que ubicarnos en nuestra línea cronológica en el año 2016, donde un policía, fue condenado a prisión por colaborar con una organización criminal denominada los K&K, que respondería a un brazo de los pulpos de Trujillo. Todo esto se desarrolló en la región de Trujillo. Es allí donde la familia de este señor, llamado Miguel Marcelo Salirrosas, concurre a un abogado que había tenido precedentes de defender a policías que han sido condenados o que han estado inmersos en estos temas penales. Se trataría de Juan José Santibáñez, quien años después había presentado un recurso de habeas corpus ante el Tribunal Constitucional. Ahora, aquí nace el tema de los audios. La familia había desembolsado $20,000
no por sus honorarios, que eso no tendría nada que ver con algún tema, un ámbito penal, una imputación penal. El tema de sus honorarios son temas muy apartes, que eso independientemente ya lo ve cada abogado. Si no, se trataría de un dinero que aseguraría de que el señor Miguel Marcelo Saly Rosas salga en libertad, porque recordemos que él fue condenado a más de 25 años de cárcel por el delito de organización criminal. Entonces, la familia presenta estos $20,000 y Juan José Santibáñez asegura, no lo digo yo, están las evidencias de los audios que han sido transparentados, evidenciados en los diferentes medios de comunicación, en los programas dominicales, Punto Final, Panorama. El señor Juan José Santibáñez decía en esos audios que tenía influencias en 3 instituciones importantes. Hablamos del Tribunal Constitucional, del INPE y del Ministerio de Justicia. ¿Quién radicaba en el Ministerio de Justicia? Eduardo Arana. Ahora, allí se evidencian los audios, pero antes de seguir comentando, quisiera que por favor, producción, nos aliste uno de los audios con las cuales podamos esclarecer mucho mejor estos hechos y pasar a desglosar los hilos que tenemos pendientes. Con Arana, por favor, con el premier Eduardo Arana, que es uno de los muchos audios que dicen tener los medios de comunicación, en donde se vincula a Juan José Santibáñez defendiendo a uno de sus clientes, siendo ya ministro del Interior. El señor no tenía por qué haber metido la mano, perteneciendo ya al gabinete ministerial, a uno de sus clientes. Entonces, ahí estaríamos hablando de delitos muy fuertes, pero vayamos a escuchar primero uno de los audios que fue evidenciado en el dominical Panorama. Hermano, oye, escúchame nomás, escúchame. No quiero molestarte, rapidísimo nomás. Mira, lo que pasa es que han venido al ministerio de la familia de los policías, ¿ya? Que están. Y te acuerdas que te hablé de Marcelo Saly Rosas, el que está en Trujillo, ¿no? Todavía no lo cambian, hermano, sigue todavía ahí. Lo veo ahorita. Por favor, ¿ya? Te mando su nombre completo, ¿ya? Listo. ¿Qué tipo de injerencia puede tener este señor en si cambia o no cambia el pabellón? Doctor Felipe Salas, la Fiscalía imputa a Juan José Santibáñez una nueva investigación de las 13 que tienen cola por tráfico de influencias. ¿Cómo se evidencia el delito de tráfico de influencias en todo este contexto? El tráfico de influencia, también llamados desde épocas remotas, los vendedores de humo, ¿no? Esto es básicamente una situación, es una persona prefiere tener influencias o logra tener influencias para una decisión, ojo que cabe también la tentativa, para una decisión sobre un funcionario público que es competente sobre esta decisión. Puede ser real o simulada. Simulada es, yo te digo, Jersey, tú estás construyendo tu casita o un negocio, yo conozco al alcalde, así que te voy a dar las licencias, pero necesito que me des $2,000. Entonces, dentro de las investigaciones se ve que yo no tengo vinculación con el alcalde, entonces es simulada. Eso también se condena. Y las reales son cuando sí existe el contacto, ¿no? Entonces, las penas van, dependiendo del caso, pueden ser de 4 a 6 o de 4 a 8 años, dependiendo si está en el tipo agravante. Entonces, de eso se trata, ¿no? De generar una influencia sobre una decisión que pueda tomar un funcionario público. En este caso, vemos que Santibáñez ya está comprometido por este tema de alias Diablo, no solamente con Arana, sino también la imputación que tienes por influenciar ante el Tribunal Constitucional o intentar influenciar ante el Tribunal Constitucional y también ante el INPE. Y esto lo tiene antes de haber asumido esta nueva gestión como ministro de Justicia, ¿no? Entonces, yo me pregunto, con tantos cuestionamientos, con procesos penales abiertos, ¿cómo es que ha elegido volver a ponerse a la palestra, ¿no? Para él, considero, es bastante riesgoso, es bastante... estar en los medios, pues lo va a tener apuntando todo sobre él, ¿no? Creo que ha sido una mala decisión de él haber asumido este ministerio
con tan sendos cuestionamientos que aún tiene que resolver, ¿no? A excepción de esos $20,000 que no fueron sus honorarios, claro está, y está evidenciado en los audios, ¿la recepción de estos $20,000 desfavorecería más su situación o ya es parte de la imputación del delito de tráfico de influencias? ¿Se le podría abrir otra investigación por ese tema o empeoraría? Sí, entendiendo que están en investigación estos casos, podría ampliarse como un hecho nuevo, ¿no? Como un hecho nuevo para que sea investigado sobre este tema. Entonces, empeoraría más, creo yo. ¿Se le imputaría por otro delito o ya sería parte de la imputación de tráfico de influencias? Sería parte de la imputación de tráfico de influencias, pero sumándole un hecho, como un concurso real. Ahora, esos audios que ha sido difundido, que obviamente ha desacreditado su autoría Juan José Santibáñez, como en otros audios también ha tomado la misma postura. Eduardo Arana también se pronunció, dijo de que no tomó ninguna parte, no hizo caso a ningún pedido y que no sabe la situación por la cual él se está viendo envuelto. Y lo mismo hizo Javier Yaque, ex jefe del INPE de aquel entonces. Pero acá hay un tema que llama mucho la atención. Esos audios que ya han sido presentados por los medios, ¿correspondería pasar por una prueba de peritaje o ya pueden ser tomados por la Fiscalía como elementos probatorios? No, definitivamente se tiene que pasar un peritaje fonoaudiológico para verificar de que provendrían de esta fuente, ¿no? Que sería el señor Santibáñez. Tiene que corroborarse eso. Además de eso, hay que ver de dónde han sido extraídos, ¿no? Se tiene que sacar una copia espejo, una copia hash del material digital obtenido, si es de un teléfono, del propio teléfono o de la persona que lo ha grabado. También tienes que tener ciertas garantías para poder validar ese material, pues, digital, ¿no? Eso es lo que nos exige no solo las reglamentaciones, por ejemplo, de obtención de material digital del Ministerio Público, sino hay jurisprudencia también al respecto, caso Kenji Fujimori. Entonces, si queremos valorar eso en un proceso, tiene que seguir los procedimientos de ley, no es que se dé automáticamente, ¿no? Y de ser corroborado la participación de Eduardo Arana, Javier Yaque y demás magistrados del Tribunal Constitucional, en ellos, muy importante, Gustavo Gutiérrez Tixe, que sale también pronunciado por Juan José Santibáñez, de ser ellos encontrados también parte de todo este circuito de negociaciones, de tráfico de influencias, ¿también se les imputaría este mismo delito o sería otro? No, se les imputaría ese mismo delito y también inclusive se les podría imputar el delito de cohecho, ¿no? Pero recordemos que Juan José Santibáñez hoy en día no puede ser investigado, porque él es aforado. Él es parte del gabinete ministerial. Y con esto quiero pasar al siguiente tema, que ya se han buscado, o congresistas ya estarían asegurando, que faltan solo 9 firmas para presentar moción de censura contra Juan José Santibáñez. Entonces, estamos hablando de la posibilidad de que Juan José Santibáñez vuelva a ser censurado por segunda vez consecutiva. Esta es una iniciativa presentada por Ruth Luque en amparo del artículo 86 del reglamento del Congreso y 132 de la Constitución Política. Está evaluando una moción de censura para Juan José Santibáñez por toda esta controversia, por todo este escenario en el que se ha visto envuelto penalmente, el tema de los audios. A ver, a estas alturas, ¿es pertinente censurar a Juan José Santibáñez? Doctor, ¿usted lo ve conveniente o ve un recurso innecesario por parte del Congreso de la República? No, yo pienso que con tan sendos cuestionamientos y viniendo ya de una censura, yo creo que en este sentido, en este punto sí estaría de acuerdo. Sería pertinente entonces una nueva censura a Santibáñez. Sí, yo considero que sí, mi querido Jersey. La última noticia que tenemos es de que ya se ha aprobado una moción de censura, un pedido de moción de censura en contra de Eduardo Arana, el premier, porque él obviamente tiene que responder por todos los ministros.
independientemente de cada uno, también puede ser presentada una moción de censura, pero recordemos que tiene que pasar por una interpelación y posteriormente se evalúa la moción de censura. La moción de censura al premier Eduardo Arana también tendría que ser conveniente, tendría que ser aprobado por el Congreso de la República. Claro, tendría que ser aprobado, pero sí, pues hay que ver, ¿no? Hay que ver los sustentos también, porque se requieren ciertos sustentos para poder realizar esta moción, ¿no? Yo recuerdo que antes, en otros tiempos, ya bueno, se esperaba el diario El Peruano y se revisaba, ¿no?, la renuncia de cualquier ministro que se haya visto envuelto en este tipo de situaciones. Pero hoy en día ya no. Hoy en día ya no renuncia. Es más, les importa 3 cominos estar metido en este tipo de situaciones. Es más, se ha normalizado, podríamos decir, algo que suena obviamente desagradablemente, pero es la verdad, es la realidad en la que estamos inmersos. Allí en pantalla el documento que evidencia la censura al presidente del Consejo de Ministros, señor Eduardo Melchor Arana, por haber incurrido en actos que comprometen la probidad e idoneidad pública y la confianza ciudadana, al quedar evidenciado en audios difundidos por diversos medios de comunicación que habría participado en las coordinaciones ilícitas con el entonces ministro del Interior, Juan José Santibáñez, para favorecer a un interno sentenciado por la asociación ilícita para delinquir. Documento que fue presentado por la congresista Ruth Luque, quien también ya viene evaluando la moción de censura contra Juan José Santibáñez. Hoy en día se ha presentado contra Eduardo Arana. Mañana, pasado mañana, estos últimos días, podría ser presentado por Santibáñez, contra Santibáñez. Ruth Rivas nos dice: Santibáñez había sido una perlita. Lidia Grados: ahora cualquier rojo se lanza, ni un voto te daría. Haciendo alusión, me imagino, a Betsy Chávez. Pero bueno, es la situación en la que se encuentra hoy en día nuestro gabinete ministerial. Asimismo, es importante precisar que de presentarse una moción de censura contra Eduardo Arana, se vendría la crisis total del gabinete y tendrían que ser apartados todos. Todos tendrían que presentar su renuncia irrevocable y la presidenta tendría que aceptarlo. Tendría 2 días hábiles para juramentar un nuevo gabinete ministerial. Que hoy en día ser ministro ya no es nada de asombro, nada de respeto. Cualquier persona ya puede ser ministro. Eso ha quedado claro en los cambios de gabinete ministerial que hemos tenido en los últimos años. Hasta alguien Muy bien, censurado, para pasar, ¿no? Perdón, doctor. Hasta alguien censurado, ¿no? Hasta alguien censurado. Y es porque el Congreso, la Constitución Política no prohíbe que un ministro censurado pueda volver a ser ministro. Entonces, si Juan José Santibáñez vuelve a ser censurado por segunda vez, que no nos sorprenda una tercera vez que pueda aparecer en el gabinete ministerial. Realmente no debería sorprendernos es la presencia y el pronunciamiento que hicieron los ministros de Estado en la Comisión de Fiscalización del Congreso de la República. Negaron tajantemente su autoría de los audios filtrados del Ministerio Público, un comportamiento ya típico de este gobierno. Vayamos con el siguiente bloque informativo. Víctor Sanabria sostiene reunión con Juan José Santibáñez pese a suspensión. Esta noticia, como bien lo decía, lo anticipaba, fue tocado el día lunes. Y la noticia es que, como sabemos, el comandante general, Víctor Sanabria, fue suspendido por 18 meses por un juzgado de Arequipa, la región Arequipa, por el caso de los albañiles, policías albañiles, que aproximadamente, la tesis fiscal señala, 15, 14 o hasta 16 efectivos policiales que fueron utilizados para mano de obra en una construcción de una capilla en una división policial en Arequipa. Fue suspendido, pero lo que cae hoy sobre la mesa es que el señor aún sigue laborando de su puesto como comandante general PNP, pese a esta medida cautelar por parte de un juzgado de Arequipa. Renzo. A ver, acá tenemos una situación bastante particular. Primero, no vamos a ahondar tanto en el tema de su suspensión porque ya se mencionó el lunes. Pero lo cierto, ya lo resumiste, lo cierto y lo necesario saber es: no puede ejercer su cargo como miembro de la Policía Nacional del Perú en general.
No puede porque tiene una suspensión ordenada en un marco de una medida cautelar por parte del Poder Judicial. 18 meses sin poder cumplir este cargo. Ahora, esa suspensión le prohíbe tener alguna reunión con Santibáñez, entiéndase ministro. La respuesta es sí y no. ¿Cómo podemos inclinarnos para el sí o para el no? Depende en qué condición va esa reunión. Porque, a ver, él está suspendido para ejercer un cargo como policía, pero más allá de su suspensión, es una persona que se supone está preparada, capacitada y tiene conocimientos que pueden ser útiles. Santibáñez o cualquier otro ministro puede convocarlo en una condición de experto, no de policía, de experto, para que dé su opinión, para que dé un informe, para que haga un estudio y pueda colaborar al Poder Ejecutivo en los planes que puedan tener. Lo que no puede hacer es ser citado, ni presentarse, ni ejercer algo relacionado a su cargo como comandante de la Policía Nacional del Perú. Y ahí la pregunta, esta reunión que tuvo Víctor Sanabria con Santibáñez, como dice el título, pese a su suspensión, ¿lo hizo como un simple civil o lo hizo como policía? La respuesta es, lo hizo como comandante de la Policía Nacional del Perú. Fue uniformado para hablar acerca de información delicada, privada, propia del cargo que ambos tienen y de la información privilegiada que manejan, pero fue convocado en esa condición. Y dice, dice la noticia de que es relacionado a, y acá la tengo, planificaron acciones conjuntas respecto a próximos operativos en establecimientos penitenciarios y traslados de internos de alta peligrosidad. El fin de la reunión no es que sea malo. El problema, reitero, es su condición. Se han subido fotos oficiales a la página de X, en la cual se le ve en estas fotos con el uniforme, claramente ignorando esta medida que el Poder Judicial le ha impuesto en su contra. Desobedeciendo en su totalidad. Y como tú dices, en las redes sociales X lo presentan como comandante general de la Policía Nacional del Perú. Exacto. Y eso está evidenciado en la red social del Ministerio de Justicia, está también la IRINCRI. Entonces, el señor de alguna y otra manera estaría faltándole totalmente a lo que se ha mandado, a lo que se ha emitido de esta medida cautelar que ha sido emitido en su contra, suspensión de 18 meses. Entonces, el señor de alguna y otra manera ignora lo que dice la justicia y sigue ejerciendo, sigue disponiendo, sigue elaborando bajo el papel de comandante general de la Policía Nacional del Perú. Entonces, ¿qué responsabilidades podría tomar la justicia con respecto al actuar del señor Víctor Sanabria? Mira, yo me aventuro a lanzar un delito: desacato a la autoridad. Desobediencia y desacato es el nombre completo del delito. Porque hay una orden escrita, emanada por una autoridad judicial competente, el Poder Judicial. ¿Cuál es la orden? La suspensión. No puedes ejercer el cargo de comandante. Ahí, como podemos ver en pantalla, esta suspensión preventiva de derechos. En el marco del proceso penal, por supuesto. Y teniendo esta orden, la he desobedecido. He ido a una reunión con Santibáñez. Este detalle es muy importante. En condición de comandante. No en condición de ciudadano, no en condición de civil, no en condición de un simple mortal como nosotros. En condición de comandante. Así que yo reitero, me inclino por un nuevo delito de desobediencia y desacato a la autoridad. Se le tendría que abrir otra investigación fiscal entonces por este tema. Sí, sería otra. No, claramente es un tema independiente de lo que ya se le viene investigando por el denominado caso de los albañiles. Por otro lado, llama muchísimo la atención que el número 1 en la jerarquía de la PNP esté siendo investigado por casos de corrupción. Entonces, desde ahí ya podemos darnos cuenta cómo está manchada la institución de nuestra gloriosa PNP. Del por qué la desconfianza de los mismos ciudadanos, del por qué el dar la espalda a los miembros, a los efectivos policiales. Entonces, eso ya da mucho que hablar de cómo esta institución actúa dentro de nuestro sistema. Yo quiero tal vez ser abogado del diablo. Abogado del diablo. Porque de alguna manera he visto casos similares y voy a hablar de manera general. Más allá de este caso en particular, es muy común
que cuando ocurre un acto de corrupción dentro de una institución y se advierte y se denuncia a todos hasta el que está más arriba. Pero claramente, esto ya es un tema de realidad, el que está arriba no sabe absolutamente todo lo que pasa debajo de él. Más aún si es que debajo hay algún acto de corrupción que suele ser clandestino, no es necesariamente cierto que el que está arriba sea responsable también. No es necesariamente cierto. Lo digo sobre todo porque lo veo muchísimo no en la policía, sino en las municipalidades. Donde, no sé, encontraron un trabajador fantasma. Le echan la culpa a recursos humanos, a presupuesto, a logística y al alcalde. Y muchas veces el alcalde sale limpio porque realmente no sabía nada. Digo muchas veces, porque por ahí sí han habido algunos casos puntuales donde sí estaba bien metido. Ahora, esto yo lo comento como abogado del diablo. Porque en este caso de los albañiles, existe una suspensión preventiva de derechos. Para que haya eso, esta suspensión preventiva de derechos, que es muy similar a una medida cautelar, tiene que haber una apariencia de responsabilidad. O sea, viendo las pruebas, aún sin emitir una condena, por supuesto, porque no es una condena adelantada, pero tiene que haber una apariencia de que sí, eres responsable, de que sí, tú lo has cometido o hay bastantes pruebas que te vinculan a este suceso. Con el doctor Felipe Salas comunicábamos o anunciábamos el día lunes, conversábamos un poquito sobre este tema de la medida cautelar. La más fuerte de todo, estamos hablando de la prisión preventiva. ¿Qué tendría que pasar o qué tendría que hacer este señor para que se le pueda solicitar una prisión preventiva dentro de la investigación? A ver, para que haya una prisión preventiva, tienen que haber algo que ya existe, que son graves y fundados elementos de convicción. Es decir, prueba que demuestre, uno, que hay un delito, y dos, que te conecte a ti con el delito. Y me lanzo a decirte que esto ya existe porque hay una suspensión preventiva de derechos. Y este primer presupuesto es casi idéntico. Casi idéntico. Así que el primer requisito, presuntamente, ya hay. ¿Qué es lo que faltaría? El segundo presupuesto importante. Son 5, pero en la realidad 2 son los trascendentales. Graves y fundados elementos de convicción, peligro procesal. Eso es lo que faltaría. Faltaría demostrar de que Víctor Sanabria, no digo ni sí ni no, si el Ministerio Público lo quiere plantear, será su tesis. Pero académicamente hablando, para plantear una prisión preventiva, tendrían que demostrar de que él ha obstaculizado la investigación o lo puede realizar y que ha fugado o va a fugar. Peligro de obstaculización, peligro de fuga. Eso es lo que tendría que acreditar. Eso es lo que tendría que acreditar el Ministerio Público para pedirle prisión preventiva. Demostrar de que él se va a ir del país, se va a esconder, no va a ir a las citaciones, o que va a desaparecer documentos, va a contactar testigos, va a influenciar en ellos para que cambien de versión, los va a comprar o los va a amenazar, etc. He allí el contenido jurídico necesario para que se pueda entender desde un ámbito legal, desde un ámbito penal. Hay que tenerlo en cuenta. Para los que se van conectando, estamos hablando de la situación de Víctor Sanabria, que se reencontró, sostuvo una reunión con el actual ministro de Justicia, Juan José Santibáñez, pese a estar suspendido. Asimismo, encarecidamente los invitamos a quedarse para hablar y conversar sobre el tema principal, que es el de Betsy Chávez, que ya encontró un partido político por el cual, dice ella, poder postular a los comicios 2026. Así que ahí va a haber muchísimo que hablar. Por favor, quédense y dejen sus comentarios. Juegos y más nos dice: la policía es una institución gloriosa y que merece mucho respeto. Los rojos se han encargado de ensuciarla y muchos comunicadores se la creen. Hashtag Dr. Renzo. Allí con una indirecta. Gracias, Juegos, por comentar. Yo estoy de acuerdo en que la policía es una institución muy importante y merece respeto. La institución, claro que sí. Pero dentro de toda institución hay malos elementos. Yo no voy a decir que son la mayoría, porque tampoco lo creo. Pero hay malos elementos. Y esos elementos, de encontrarlos, hay que denunciarlos, procesarlos y si son culpables, que sean removidos. Yo no estoy juzgando al comandante Víctor Sanabria, lo está haciendo el Poder Judicial. Yo solo estoy replicando lo que el Poder Judicial ya ha dictado, que es esta suspensión preventiva de derechos. Se debería depurar a esos malos elementos, no solo en la Policía Nacional, sino en diferentes de cualquier institución. De cualquier institución. De cualquier institución. Siempre y cuando después del respectivo procedimiento adecuado. Totalmente. El debido proceso, como bien se dice. Ya con entonces,
esta falta que está cometiendo Víctor Sanabria ya estaría llenando el vasito, términos sencillos coloquialmente, para que se le pueda solicitar una prisión preventiva? Porque estamos hablando del desacato de una orden judicial. No me atrevo a afirmar eso porque que haya un segundo delito, desacato, no abona a que haya un peligro de fuga o un peligro de obstaculización. Son casos independientes. Son casos independientes. Ok, te estás presentándote como policía cuando no deberías hacerlo. Eso, por el contrario, creo que disminuye el peligro de fuga, porque pudiendo, ya no estando en la policía, pudiendo irse hasta de vacaciones, está ahí, presente. No debiendo estarlo, pero lo está. Así que no pareciera que se va a fugar. O sea, es comentario al aire, porque por supuesto eso ya va a ser tesis del Ministerio Público. Totalmente. Y vamos a ver entonces cómo actúa el Ministerio Público, el fiscal correspondiente ante esta importante situación en la que está envuelta la Policía Nacional del Perú, pero específicamente Víctor Sanabria, comandante general. Muy posiblemente se estaría incurriendo en un nuevo delito al desacatar este mandato judicial el excomandante de la Policía Nacional del Perú, Víctor Sanabria. Y de por sí ya deja mucho que desear la actitud del número 1 de la Policía Nacional del Perú, institución que debe velar por la seguridad de todos los ciudadanos. Lo más preocupante que nos deja esta semana, claro está, es el debilitamiento institucional del Ministerio Público y toda esta pugna en contra de la Junta Nacional de Justicia. Sectores divididos que algunos buscan beneficio propio de sus intereses y otros coadyuvar a la aplicación de justicia en nuestro país. Eso fue Conexión Jurídica, el dominical. No olvides que estamos este y todos los domingos a las 8 de la noche. Y recuerda que este programa llega gracias a CGPUT, la mejor formación jurídica.